¿Qué tal, gente bonita? Sean bienvenidos a una semana más de nuestras clases, ya la clase número 4 de Introducción a la Psicología. Quiero adelantarles que esta semana vamos a tener dos actividades y que ambas actividades van a ser compartidas como el entregable de la semana, como el entregable Evidentemente estaremos hablando sobre los métodos de la psicología. Ahorita vamos a adelantar y vamos a precisar un poquito más a qué se refiere esta situación. Pero quiero adelantarles que las actividades que revisemos son las que van a tener que compartir. No se les olvide que hay que compartir el link de su archivo, no tienen que subir el archivo digital. Me parece que incluso no se los debería de permitir la plataforma. Pero bueno, ante estas situaciones, primero que nada, quiero que recordemos que la semana pasada estuvimos revisando el concepto de ciencia y el concepto de hipótesis. Ajá. Que al final de cuentas, recordemos, es la ciencia la manera por la cual nosotros descubrimos la verdad. Ajá, recordábamos o repasábamos la semana pasada que la ciencia tiene distintas maneras de encontrar la verdad. Sin embargo, la manera más aceptada al día de hoy como fuente de toda verdad es la científica, es el método científico. Podemos tener varias maneras de buscar y encontrar verdades. Sin embargo, es el método científico el que nos proporciona la certeza de la experimentación y de la comprobación, de la cuantificación. El día de hoy vamos a ver cómo es que esa ciencia se ve relacionada directamente al descubrimiento de distintas maneras de verdad, pero específicamente hablando de fenómenos psicológicos, aunque evidentemente estos métodos que revisemos no son exclusivos de la psicología, van a tocar algunas otras ciencias o algunas otras ramas de las ciencias y que es importante que ustedes los conozcan para que en un futuro ustedes puedan desarrollar alguna investigación o alguna situación que les represente utilizar estas metodologías, ¿vale? Pero pues vamos a empezar y como les comentaba, hay un montón de métodos que se han inventado y algunos de ellos han sido adoptados por los psicólogos en donde estas metodologías al estudio de los fenómenos psíquicos, de los fenómenos conductuales, de los fenómenos intangibles, ¿no? Como pueden ser los sentimientos, las emociones, etcétera. Evidentemente, el que nosotros tengamos una esquematización y una metodología para encontrar resultados permite a la psicología garantizar la verdad de lo que está tocando, de las cuestiones que están hablando. ¿Vale? Evidentemente los fenómenos son muy, muy diversos, que se propone estudiar la psicología. Ya los hemos visto en algunas otras de sensaciones, de emociones, etcétera. Todos estos fenómenos que se propone estudiar la psicología pueden ser medidos y estudiados a partir de un sinnúmero de metodologías. Sin embargo, vamos a las metodologías psicológicas, ¿vale? En psicología vamos a tener dos propósitos fundamentales para realizar cualquier método, ¿vale? El primero es el método de investigación y el segundo es el método para la intervención. Son dos cosas que en muchas ocasiones los psicólogos tenemos necesario que un método de investigación se traslade a un método de intervención. Y vamos a ver, únicamente está para describir, tener al contrario, modificar conductas o modificar una situación dentro de un contexto específico, ¿vale? Estos métodos, en el contexto, vamos a ver algunos ejemplos de estos, que son métodos de intervención, que como les repito, no buscan tener más información a conducta, por eso se les llama de intervención, ¿vale? Evidentemente, todos los que vamos a ver a continuación están englobados o pueden estar englobados de método de investigación. Entonces, para que se vayan poniendo las pilas y vayan checando cuál está en cuál categorización, ¿vale? Vamos a iniciar con la observación y la observación es la más sencilla de todas, ¿vale? Es un método que hemos utilizado desde siempre y que nos permite a través de los sentidos poder describir ciertos fenómenos. Hoy en día consideramos a la observación ya no solamente nuestros sentidos, sino también podemos tener algún tipo de instrumento. Yo les compartí el experimento de la doble rendija la semana pasada. No sé si muchos de ustedes pudieron entenderlo, pudieron comprender cuál es el planteamiento del fenómeno o, bueno, del experimento. Sin embargo, una de las principales fuentes de información en ese experimento es precisamente la observación y no necesariamente estamos hablando de la observación como un fenómeno de la vista, sino como un fenómeno que puede ser medido a través de un instrumento, ¿no? En ese caso era un instrumento que medía átomos y posteriormente también lo pusieron en la rendija superior, o bueno, en la apertura superior de la caja, en la abertura de costado, ¿no?
para que se den cuenta cómo es que la observación ya no solamente tiene que ver con los ojos o con los sentidos, sino también con los instrumentos o los aparatos que nosotros desarrollamos para cuantificar. Conforme se ha podido perfeccionar el método de observación, ¿no? Se han podido encontrar algunas variantes. Yo les voy a dejar estas y digo, las dejo un poquito más. Ustedes pueden ponerle pausa, leerlas. Solamente quiero que las tengan presentes porque va a ser importante ya que van a tener que, a través del ejemplo que yo les coloqué en la actividad 1, de las actividades de la semana, ustedes van a tener que, por ejemplo, identificar si el experimento que se está realizando en ese ejemplo tiene que ver con la observación y con qué tipo de observación, ¿vale? Pero lo vamos a ir checando. En este caso, por ejemplo, tenemos el primer observar natural, ¿no? Cuando observamos algún fenómeno psicológico directamente en el ambiente, ¿no? O sea, directamente en donde se está produciendo. A eso le llamaríamos observación natural. Por el contrario, tenemos la de laboratorio o dirigida, en donde se está desarrollando en condiciones 100% controladas, ¿no? Evidentemente tenemos que controlar las variables y todas esas variables están siendo observadas porque nosotros las estamos controlando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos poner casos o ejemplos como cuando en las escuelas hacemos experimentaciones y nosotros, los profesores o el experimentador, el científico literalmente cuida todas las variables para que no se altere el resultado, ¿vale? Les da los exámenes, les das los lápices, les pones la iluminación que tú consideras correcta, etcétera, 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 ¿va? Después tenemos la observación anecdótica, que literalmente se realiza nada más con el objetivo de captar una variable, ¿no? Una variable que puede estar relacionada con alguna otra. El nombre es muy, muy claro. Es una anécdota, ¿no? O sea, es decir, vamos a observar un fenómeno que está relacionado con otro, pero es un fenómeno muy amplio. O sea, no vamos a tener, digamos que, una observación tan a detalle, tan controlada. Únicamente estamos observando variables que pudiesen llegar a ser de alguna manera correlacionadas, ¿no? Estas observaciones, por ejemplo, se utilizan mucho en el campo de la sociología, en donde, por ejemplo, tenemos un ambiente tan amplio que el científico o el investigador va al campo, por ejemplo, una comunidad en la sierra que está sufriendo violencia por narcotráfico, y como tenemos un montón de variables, tanto el narcotráfico como la pobreza, como la desigualdad, etcétera, etcétera, el investigador lo único que hace es observar, ¿vale? Observar algunas variables y tratar de ver si verdaderamente tienen correlación, pero en realidad únicamente vamos a contar anécdotas, ¿vale? A recopilar información. Tenemos también las tres de abajo que están literalmente ligadas a las temporalidades. Tenemos de tiempo fijo, de tiempo variable y por evento. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, evidentemente en tiempos fijos hay experimentos o hay situaciones, hay fenómenos que nos permiten estudiarlos de manera continua, de manera repetida. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación en una clase o en un trabajo, sabemos que puede que el fenómeno que necesitamos estudiar o que queremos estudiar se repita en un horario establecido porque tenemos un horario establecido para la gente que se encuentra ahí adentro, ¿vale? Entonces, este tipo de observaciones nos permite establecer tiempos muy fijos y organizar muy bien nuestras observaciones. Por el contrario, tenemos la de los periodos de tiempo variable, en donde las observaciones, porque en ocasiones pueden ser muy complicadas hacerse de manera cotidiana, ¿no? Con un tiempo fijo, muy establecido, se modifican y entonces literalmente ponemos un tiempo al azar o arbitrario, el investigador lo coloca y es ese tiempo en el cual realiza las observaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en casos de estudios longitudinales. Estamos hablando de casos en donde se estudian a los niños de 3 años y se ve el desarrollo de ese niño en una situación educativa y entonces las observaciones se hacen cuando inicia la primaria, cuando termina la primaria, cuando termina la secundaria y cuando ingresa a la universidad. Estoy poniendo un ejemplo bastante reduccionista y bobo, pero estos son los tiempos variables. Nosotros establecemos de manera muy específica los tiempos que vamos a estar, ¿cómo se llama? Que vamos a estar sugiriendo, ¿vale? Que vamos a estar observando.
y evidentemente por evento, ¿vale? En donde el tiempo no es tan relevante y entonces podemos elegir las observaciones cada vez que el evento se esté presentando, ¿no? Es decir, si se quiere estudiar algo que ocurre cada 6 meses, pues bueno, vamos cada evento, ¿vale? Esto lo vamos a determinar dependiendo mucho del fenómeno que queramos estudiar. Entonces, vayan pensando ejemplos de estos tipos de observaciones. Incluso debe de haber observaciones o experimentos en donde podamos hacer observaciones de distintos tipos, ¿no? O sea, igual y una observación anecdótica por evento, ¿no? O una observación anecdótica por tiempos fijos, no sé, se pueden ir combinando, ¿vale? Continuamos con el método introspectivo. Recordemos que estos métodos son psicológicos y entonces tenemos el método introspectivo que como su nombre bien lo indica es ver hacia adentro, ¿no? Es revisarse. Perdón, este método es un tanto controversial porque evidentemente cuando yo les digo que me siento triste, ustedes tienen la obligación de creerme. Entonces, es complejo porque no tenemos una medición, observación clara. Sin embargo, recordemos que esta introspección es subjetiva y personal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un método introspectivo, significa que estamos confiando en la persona para que haga un análisis propio de sus experiencias internas y pueda comunicarlas, ¿vale? Hoy, gracias a la vida moderna y a la globalización, por ejemplo, tenemos la meditación como un método introspectivo muy adecuado que nos permite desarrollarnos y en ocasiones ser más productivos tanto en nuestra escuela como en nuestros trabajos, ¿no? Ese es un método introspectivo de conocimientos de fenómenos psicológicos. Y si no han probado la meditación, hicieron. Continuamos con uno de los más robustos y uno de los más importantes para el campo de la psicología. Y tiene que ver con la entrevista, ¿va? La entrevista se utiliza primordialmente por psicólogos o por algunos otros estudiosos del campo de las ciencias sociales. Estamos hablando de periodistas, sociólogos, comunicadores, trabajadores sociales, antropólogos. Es decir, personas que tienen que estar en contacto con otras personas para poder encontrar cierta información o ciertas verdades. Ujú. Estas entrevistas nos permiten recabar información específica de un fenómeno particular, ¿vale? Por ejemplo, estoy cierto que todos hemos ido a pedir chamba o a pedir una beca, ¿no? O a pedir el ingreso a alguna universidad o alguna escuela. En todos estos procesos que les acabo de mencionar, hay una persona que está dedicada exclusivamente a realizarles una entrevista, que está enfocada a encontrar ciertos aspectos de ustedes que hoy no voy a profundizar, ya tendrán su clase de entrevista, pero que sí necesitan ustedes entender el día de hoy que este método es un método bastante robusto en el cual podemos encontrar información muy adecuada sobre algún fenómeno. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo, ¿no? Que estas son como las más comunes, las más clásicas y en donde el entrevistador está buscando, por ejemplo, un perfil muy específico de una persona, pues estamos hablando desde género, edad, condición económica, lugar de residencia, algunas otras situaciones que desea conocer y en ocasiones también a través de la entrevista podemos encontrar algunos patrones comportamentales o emocionales, ¿vale? Estas entrevistas o las entrevistas se pueden clasificar en tres tipos, ¿vale? El primer tipo es una entrevista abierta. Las entrevistas abiertas refieren a entrevistas en donde no hay nada predeterminado, en donde el entrevistador utiliza su intuición, utiliza su experiencia, utiliza también todos los recursos en el momento para poder generar preguntas. Ajá. Este tipo de entrevistas son más complicadas porque se necesita mucho más experiencia, porque evidentemente no tenemos un camino trazado, no tenemos más que quizás un objetivo claro, ¿vale? Ya sabemos qué queremos encontrar, pero no sabemos cómo lo vamos a encontrar y cómo lo vamos a buscar, ¿va? Después tenemos la cerrada. La cerrada es completamente lo contrario a la abierta. Y ahí es donde tenemos una estructura muy clara de qué preguntas vamos a hacer para que nosotros podamos adquirir cierta información. Estas entrevistas se dan mucho al principio, los primeros acercamientos cuando uno va a pedir un trabajo, cuando se ponen en contacto con nosotros en los trabajos, porque están relacionadas directamente a cosas que se pueden contestar de manera genérica.
¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? No sé, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Son preguntas que nosotros podemos poner en un cuestionario de entrevista y que se lo podemos preguntar a una y a otra y a otra y a otra y a otra persona, ¿vale? Eso nos facilita adquirir información de manera rápida, pero también voluminosa, ¿vale? Estas entrevistas cerradas incluso se pueden hacer sin entrevistador, aunque el objetivo de la entrevista es el diálogo, es la comunicación. Y por último tenemos las semiabiertas, ¿vale? Acá tenemos, digamos que es la combinación, es el hijo híbrido de ambas, ¿no? De las anteriores. Tenemos sí algunas preguntas ya preestablecidas de cosas que podemos y queremos conocer, de información que queremos recabar. Sin embargo, aquí el entrevistador puede utilizar algunas de sus técnicas o, o parte de su experiencia para modificar o para incluir ciertas preguntas que no están en el script y que a él le parecen interesantes. Este tipo de entrevistas semiabiertas se utiliza de manera regular, por ejemplo, insisto, en los trabajos, pero también se utiliza, por ejemplo, en las situaciones clínicas o en las situaciones educativas, en donde nosotros tenemos un objetivo ya claro, por ejemplo, la entrevista con un alumno o con un papá, y ya tenemos muy, muy claro a dónde tenemos que llegar. Sin embargo, las respuestas, perdón, del entrevistado nos pueden llevar a generar ciertos hints o cierto llamar nuestra atención de algún tema en particular y entonces el entrevistador tiene la capacidad de salirse de su estructura de entrevista para poder profundizar en algún tema en particular y posteriormente regresar a la estructura básica de la entrevista, ¿vale? Esas son los tres tipos de entrevistas y son sumamente útiles. También los van a revisar y esto lo van a desarrollar para la psicología laboral, para la psicología clínica, para la psicología educativa, para la psicología social. Se ocupa ampliamente este tipo de metodología psicológica, ¿vale? Ahora, tenemos los métodos preexperimentales. Todos los métodos preexperimentales son un poquito como las observaciones en laboratorio y básicamente todos estos métodos preexperimentales relacionan dos variables en particular, pero que esas variables están tan determinadas por otras que no podríamos afirmar que una está correlacionada con la otra. Pensemos, ¿no? Pensemos en el ejemplo de lo que les decía del pueblito el pueblito que está tomado por el narcotráfico, ¿no? Igual nosotros queremos estudiar a través de un experimento científico, ¿no? O sea, en donde tengamos, por eso se llaman pre-experimentales, porque al final de cuentas hay un experimento, ¿no? Nosotros generamos un experimento en donde las variables sí se relacionan, pero no necesariamente son causales, es decir, una da la otra. Ajá. Puede que en alguna situación de la vida, por ejemplo, en el caso que les comentaba hace un momento, literalmente nosotros estamos estudiando si la violencia en casa eh, aumenta por, no sé, el hambre, ¿no? O por la falta de dinero. Y entonces no les damos nada de dinero. Y probablemente en las 10 familias haya violencia, ¿no? Porque pues hay un evento trágico del narcotráfico en ese momento y entonces pues nosotros no podemos decir si realmente es la falta de dinero lo que genera la violencia intrafamiliar. Quién sabe si es el narcotráfico, quién sabe si es algún otro tipo de situación, pero este tipo de experimentos o de métodos preexperimentales nos permiten acercarnos un poquito más a la verdad y sobre todo definir bien nuestras variables, observar que no necesariamente estamos teniendo un método experimental propiamente y que solamente nos estamos acercando a la correlación de las variables, ¿va? Ahora, por el contrario, tenemos los métodos experimentales, que esos sí son sumamente estrictos a la hora de establecer las condiciones, ¿vale? Entonces, estos métodos son los que los científicos controlan a todo momento. Ajá. Cada detallito de estos métodos se controla por los científicos. Ajá. Es controlado por los científicos. Por ejemplo, yo les puse aquí unos ejemplos, ¿no? Se escoge a los participantes, la hora de llegada de los participantes, la iluminación, la duración, los experimentadores que interactuarán con los participantes. Todos los detalles, por más mínimos que parezcan, son controlados por los experimentadores para que la única variable que exista o las únicas variables diferentes que pueden ser modificadas sean las variables de investigación, no las variables ambientales, ¿no?
Esto se da mucho en experimentos en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, para la, para la psicología laboral, hace unos años, cuando se empezaba a utilizar la psicología experimental en la aplicación laboral, algunos psicólogos empezaron a darse cuenta que las iluminaciones, ¿no? Que el color de la iluminación y sobre todo la posibilidad de que no estuviese oscuro un espacio, ellos empezaron a hipotetizar que si tenían más luz iban a ser más productivos. Y entonces empezaron a realizar experimentos con sujetos en su espacio laboral, obviamente eran obreros, en donde los obreros tenían cierta cantidad de luz controlada con las mismas herramientas, pero lo que cambiaba evidentemente era la luz y ahí se pudieron dar cuenta que así funcionan los métodos. Los siguientes métodos son la psicometría. La psicometría son cuestionarios, son cuestionarios que se han desarrollado por una metodología muy estricta a través, y se han comprobado a través de la estadística, ¿va? La psicometría, cuando estamos hablando de psicometría, estamos hablando de que son patrones conductuales, pero que son patrones gracias a que son estadísticos. Ajá. Normalmente tenemos las más populares, las psicometrías más populares son las del coeficiente intelectual o algunas de personalidad, ¿no? Algunas que nos permiten generar patologías o revisar o administrar patologías, ¿vale? Cuando nosotros juntamos varias psicometrías, por ejemplo, inteligencia, de ventas y de personalidad, a eso le conocemos como una batería psicológica. Seguramente si alguno de ustedes ha ido a pedir chamba, les han de haber hecho alguna batería psicológica de alguna manera. ¿Vale? Posteriormente tenemos los métodos proyectivos. Estos métodos proyectivos están desarrollados y fundamentados en la teoría psicoanalítica y psicodinámica tanto de Freud como de sus predecesores, ¿vale? Yo les comentaba en la otra clase que las funciones del yo eran fundamentales para este tipo de metodologías de investigación psicológica, ¿vale? Se conoce o se reconoce como la hoja en blanco, de hecho ahí la tenemos, la hoja en blanco y un lápiz, y se dice que la hoja en blanco es el inconsciente del sujeto, y entonces el inconsciente del sujeto se vuelca sobre el papel a través de un dibujo. Hay distintas pruebas proyectivas que probablemente ustedes también ya hayan realizado. Tenemos la clásica del árbol, casa, HTP es árbol, casa, persona. Hay otro que se llama hombre bajo la lluvia. Y hay otras más que nos permiten conocer características del inconsciente. Eso es muy importante. Todos estos métodos proyectivos son características de lo inconsciente que se vuelca sobre la hoja de papel, ¿vale? Son muy interesantes. Se necesita mucho estudio para realizar para analizar e interpretar estas metodologías proyectivas. Y las más robustas, perdón, pueden ayudarnos a muchas situaciones. Una de las pruebas proyectivas más robustas es el Rorschach, que si ustedes no lo han escuchado, es una prueba en donde ponen manchas en unas hojas, en unas tarjetitas, y le preguntan a la persona qué es lo que está observando. Obviamente no es así de simplista, tiene un método muy, muy específico y muy estricto, pero así funciona más o menos, ¿vale? Y bueno, pasamos también a las encuestas de opinión y escalas de actitud. Acuérdense que nos interesa conocer ciertos fenómenos psicológicos y las encuestas de opinión y las escalas de actitud nos permiten justamente encontrar tanto las opiniones como las actitudes de ciertas personas. Las grandes diferencias están planteadas de maneras muy similares. Matemática y estadísticamente son muy similares, se pueden utilizar las mismas funciones, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar escala Likert, que eso es un método estadístico para hacer cuantitativa una situación no física, pero tienen ciertas diferencias, ¿no? O sea, si bien se desarrollan muy similarmente, tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la encuesta de opinión busca qué es lo que está pensando el sujeto y en la de actitud estamos buscando cómo se siente el sujeto ante una situación, ¿no? Las encuestas de opinión nos las han hecho hasta en los partidos políticos por teléfono que nos están marcando y nos están dando lata, ¿vale? Pero en las encuestas de actitud, por ejemplo, nos las presentan en algunos espacios en donde venden un servicio, ya sea Walmart o ya sea algún restaurante, etcétera, donde ponen alguna pantallita, no sé si ustedes han visto, y ponen la pantallita en donde pueden combinar este tipo de encuestas, tanto de opinión como de actitud, así como cómo se sintió con el trato de su mesero, cómo se sintió con la comida, ¿no? Estamos hablando de actitudes, pero también podemos conocer la opinión. ¿Qué piensa del trabajo de nuestros meseros? ¿Qué piensa? Etcétera, etcétera.
Al final de cuentas nos permite conocer ciertos fenómenos específicos, ¿vale? Y este es el último que vamos a estar revisando el día de hoy, que ustedes ya lo pudieron observar en otra clase. Sin embargo, me parece importante que lo revisemos como una metodología de investigación de fenómenos psicológicos, que es el estudio de caso. El estudio de caso literalmente es observar específico, ¿no? Esto se utiliza en todas las áreas de la ciencia, ¿no? Muchísimo, y de hecho es una metodología muy adecuada para poder aprender cosas, ¿no? Para poder desarrollar el conocimiento en alguna situación en específico. El estudio de caso se divide en dos fases o en dos situaciones particulares. Podemos hablar de la revisión de documentación, es decir, de irnos al pasado y revisar la documentación, por ejemplo, de un hospital psiquiátrico o de alguna otra situación que nos permita observar los fenómenos que estamos visualizando. En otro caso, también tenemos el estudio directo con las personas, que si bien es un caso, por ejemplo, cuando ustedes, los que lo deseen, estén dando terapia, en ese momento estarán haciendo el estudio directo de las personas, ¿no? De los grupos o de las organizaciones, ¿vale? Es un poquito diferente. El primero se utiliza, por ejemplo, cuando la gente ya falleció. Hay libros muy interesantes que hablan acerca de los estudios de caso y pues bueno, me parece una metodología bastante interesante. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo espero que no tenga mayor duda. Vayan por favor a descargarse las actividades y no olviden que son esas actividades las que van a tener que enviar de tarea esta semana. Yo les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Les mando grandes abrazos a la distancia. Nos vemos pronto. Bye bye.